que ahora sí harían lo que no hizo 6 años de gobierno. O sea, López Obrador siempre habló de construir un nuevo sistema político. Claudia, con sus 35 millones de votos, diría: ahora yo soy la presidenta y yo mando. El discurso de halago al pueblo. Cuando el presidente dice: es tonto el que cree que el pueblo es tonto, que tienen un efecto formidable en la población de escasos recursos. Fundamentalmente los incrementos a los salarios mínimos, y cuando ese viejo empieza a recibir la pensión, tiene lo suficiente para comprarse un par de zapatos. De Luis Echeverría. Luis Echeverría escoge como su sucesor a su amigo de la adolescencia, José López Portillo, y piensa que lo va a manipular, y muy poco tiempo después López Portillo decide mandar a su amigo entrañable a las islas Fiji como embajador. Porque no había más lejos. Así es, seguramente porque no había más lejos. Y el mensaje que manda López Portillo es: yo soy el depositario de la presidencia de la República. Pero ¿qué diferencia habría con el hoy? Que yo creo que las fuerzas que integraban esa coalición de poder que mantuvo 70 años al PRI en el control de la presidencia, tenía una altísima dosis de institucionalidad. Es decir, que las fuerzas sociales, por ejemplo, la Confederación de Trabajadores de México o la Confederación Nacional Campesina, por hablar de dos muy importantes, eran institucionales. No eran de este presidente o del otro, eran institucionales al sistema político. Y quien quiera que ocupara la presidencia tendría la lealtad de las fuerzas de trabajadores, de campesinos, y algo similar ocurría con otros factores de poder, inclusive de factor de orden económico. De tal forma que en esta línea de análisis, Claudia, con sus 35 millones de votos, diría: ahora yo soy la presidenta y yo mando. Y se creería que esos 35 millones fueron de ella. Y aquí hay la primera acotación. Yo creo que el que arrasó en esta elección no se llama Claudia Sheinbaum, se llama Andrés Manuel López Obrador. Es decir, no me cabe la menor duda de que la fuerza del jefe del Ejecutivo, de López Obrador, una fuerza construida a lo largo de muchísimos años, y en este gobierno particularmente construida con 3 líneas de acción. La primera, el discurso de halago al pueblo. Entonces es un presidente que mantiene una forma de cercanía con el pueblo, que el pueblo la recibe con cariño. Cuando el presidente dice: el pueblo me ama, pero yo amo más al pueblo. Cuando el presidente dice: es tonto el que cree que el pueblo es tonto. Cuando el presidente dice: yo me hinco donde se hinca el pueblo, le está mandando un mensaje que el pueblo no había escuchado, porque el último referente era el general Lázaro Cárdenas. Entonces está, en primer lugar, el tema de la narrativa presidencial, que lo acerca esencialmente al pueblo. Segundo. El segundo elemento: decisiones de políticas públicas que tienen un efecto formidable en la población de escasos recursos. Fundamentalmente los incrementos a los salarios mínimos, y el salario mínimo prácticamente se duplica durante los 6 años de este gobierno. Es un cambio verdaderamente fuerte, vigoroso. Y en tercer lugar, las pensiones sociales. Las pensiones también hacen una diferencia enorme. Algunas personas, me parece que poco informadas o prejuiciosas, llegaron a decir que el pueblo se vendía por cacahuates. No eran cacahuates. Es decir, en la medida en que en una familia pobre se recibe al viejo, al padre del ama de casa o del señor de la casa, lo reciben con cariño, pero ellos también están pobres, y el viejo representa una carga. Y cuando ese viejo empieza a recibir la pensión,
tiene lo suficiente para comprarse un par de zapatos, para ir al cine, para llevar a sus nietos a comprar un helado, una paleta. Es decir, que esa modesta cantidad en los hogares pobres es una ayuda formidable y genera un sentimiento de gratitud y de pertenencia a una ideología. Sí, amor con amor se paga. Entonces yo creo que con esta fortaleza el presidente construyó una base social de apoyo tan formidable que le hubiera permitido hacer presidente a quien se le hubiera dado la gana. Es decir, si en vez de Claudia él dice, va a ser Adán Augusto, habría sido Adán Augusto. Si en vez de Adán Augusto hubiera dicho Marcelo, habría sido Marcelo. Pero él escogió a Claudia por varias razones que hemos explorado. En primer lugar, porque es la nacida de sí. Es decir, es su creación. Sí, es cierto que participó en algún movimiento universitario, pero su carrera no se explica sin Andrés Manuel López Obrador. En segundo lugar, porque tiene tal identidad y tal lealtad que el presidente sabe que le garantiza la continuidad del proyecto, que le garantiza su trascendencia histórica, su paso a la historia con los grandes héroes de la patria, que le garantiza la protección a la vida y al patrimonio de él y de su familia. Entonces el presidente la hizo candidata y la hizo presidenta. ¿Y eso qué significa? Que no tiene mucho margen para separarse de esa línea. ¿Por qué? Porque además este presidente es el que definió quiénes fueron los candidatos a las gubernaturas que hoy son gobernadores electos. Es el mismo presidente que desde aquella cena en el hotel a un lado de Palacio Nacional les dijo cómo resolvería la disputa por la candidatura. La que ganara iba a ser candidata presidencial. El segundo lugar sería coordinador parlamentario en el Senado, el tercero en Cámara de Diputados y el cuarto un puesto en el gabinete. Es decir, el presidente no tendría por qué definir algo que le corresponde a los legisladores que sean electos y ellos deberían reunirse y elegir a su coordinador. No, ya lo decidió el presidente de la República. Y vamos a ver la integración del gabinete y vamos a ver que la base social real es del presidente, no de Claudia. Entonces, mi hipótesis y mi pronóstico es que va a ser un gobierno absolutamente plegado y que a Claudia le habría servido mejor tener una fuerza opositora en el Congreso para tener un margen de separación. Pero con esto y con las declaraciones de Nacho Mier, lo que vemos, y lo ven los mercados y lo ven sectores muy conscientes, es mucho miedo por la posibilidad de que se concreten blitzkrieg, de manera rápida. Esas reformas constitucionales que ahora sí harían lo que no hizo 6 años de gobierno. O sea, López Obrador siempre habló de construir un nuevo sistema político, un nuevo régimen. Ese no se pudo dar, pero en el momento en que esas 18 reformas constitucionales se materializaran, entonces sí estaríamos ante un cambio de régimen. Por desgracia, Pepe, no un régimen que mire hacia el futuro, la inserción de México en pleno siglo XXI, sino que nos retrotrae al México de los 60 de Gustavo Díaz Ordaz.